A esta hora, mientras en otras latitudes el desierto avanza, en la nueva oasis florece como un faro de fin de mundo para náufragos y viajeros. En la 102.1 nos proponemos durante 60 minutos bajar del aire reflexiones, ideas, historias, relatos, música, sonidos y palabras, para dárselas a quien quiera levantar el vuelo. Aquí comienza El Desierto Florece. Junto a las palabras y pensamientos de Christian Barken. El desierto avanza. Ay del que en su alma alberga desiertos, decía Federico Nietzsche en 1888. Y acompañado de mi fiel regadera y mi cactus cada vez más florecido, iniciamos, queridos radiovidentes del Desierto Florece, este viaje de los jueves, un viaje que se repite el domingo a las 11 de la mañana, que se transmite por Radio Oasis a todo el país y que también pueden no solamente oír, sino ver por otrocanal.cl gracias a nuestro partner MediaStream. Hoy día vamos a tener que cruzar el desierto y nos van a acompañar figuras arquetípicas que han tenido que hacer ese viaje. El viaje a través de la tierra baldía, el viaje a través de lo yermo, el viaje a través del desierto en la búsqueda de una fuente, un manantial, un grial. Porque hoy día vamos a hablar, y por eso estoy rodeado aquí en mi mesa de trabajo, en la sala de mandos o en los comandos de esta nave, de imágenes de el rey Arturo, de Parsifal, de Galaad, de los caballeros de la mesa redonda. ¿Por qué tengo todo esto aquí? Es porque contamos con una visita destacada en estos días en Santiago de Chile. Victoria Cirlot, catedrática especialista de la Edad Media de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, quien dictó ya una conferencia, participó en una conferencia y en un seminario del cuidado de sí en la poética del Grial. Eso va a ser mañana, Victoria, ¿no? Bienvenida, sí. Victoria, hola. Aquí al Desierto Florece. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a ti por invitarme a este espacio. Es mañana la conferencia sobre el cuidado de sí en la poética del Grial. Mañana viernes, ¿verdad? Mañana viernes. Mañana viernes. Exacto, a las 7:30 en el Mavi. Y tuviste un seminario sí, en el mismo Mavi también. ¿De qué se trataba, Victoria? Fue espléndido el seminario que tuvo lugar el martes y el miércoles. Se llamaba El valor de las imágenes. Porque a mí, como tú sabes muy bien, además de la... Bueno, no además, porque es algo que tiene que ver directamente con la literatura artúrica, me interesa especialmente el mundo de la imagen. Y en esta época que vivimos totalmente asaltados y sepultados a veces por las imágenes, pues era un seminario dedicado a la reflexión sobre, bueno, cómo hay que entender las imágenes, cómo se leen las imágenes, cómo funcionan las imágenes en el mundo del pasado y en la actualidad, en un diálogo constante entre el pasado histórico y nuestro presente. Y bueno, el grupo realmente era un grupo excepcional, con Adriana Valdés, que fue quien organizó todo el coloquio, y después tuve la suerte de contar con la presencia de alumnos que han sido alumnos míos en Barcelona, pero que están aquí dando clase: Felipe Casen, Marcela Labraña, otros alumnos de Adriana como Bruno Cunio, Pablo Chiuminato. Es decir, fue realmente un diálogo maravilloso, porque cada uno hablamos de lo que quisimos y hubo una coherencia absoluta, y eso siempre es asombroso. Victoria, y a propósito de imágenes, bueno, aquí estamos rodeados de imágenes que vienen desde muy atrás. Estoy con distintas ediciones de las distintas historias que tienen que ver con este mito, con estos símbolos tan potentes que vienen desde tan atrás. Probablemente tú nos contarás de la tradición celta, pero que son recogidos en el medioevo y que agarran una fuerza, una consistencia, una potencia con este escritor que es Chrétien de Troyes, autor del cuento del Grial, entre otros. Y la mayoría de ustedes, los que nos están escuchando, probablemente han escuchado o visto alguna película, o a lo mejor alguna vez les contaron una historia, o les ha tocado acercarse al mito del Grial, que es la imagen que tenemos todos, es un conjunto de caballeros reunidos en torno
a la mesa del rey Arturo. Exacto. Varios de ellos con sus historias muy particulares. Percival, Galahad, Lancelot, está la reina Ginebra. Pero ahí se inicia un viaje que es un viaje mítico y que todos sabemos que significa mucho más que simplemente una aventura. Es una aventura, pero es una aventura que esconde muchas dimensiones, que es la búsqueda del Grial. Primero quiero que nos cuentes brevemente, hay muchas versiones, ¿de dónde viene la historia del Grial? ¿De dónde viene la búsqueda del Grial? Bueno, tú has citado, en efecto, al primer novelista, al primer constructor del mito, podríamos decir, porque antes de Chrétien de Troyes o Chrétien de Troyes no hay nada. Él es el que por vez primera da entrada al concepto Graus en francés antiguo, que significa simplemente plato. En realidad, el cuento del Grial, que es un título que nosotros ya le concedemos un valor y un significado casi trascendente, podríamos decir, en el fondo para el público de la época, que es el año 1180, pues le podríamos haber llamado el cuento del plato, porque el Grial es un concepto completamente cotidiano y se hace referencia pues, a un elemento de la vajilla. Es Chrétien de Troyes el que lo transforma en 20 versos, que son magníficos, lo hace que pase de ser un elemento cotidiano de la vajilla, es un plato, a convertirlo en objeto sagrado. Y bueno, ya con lo que nosotros entendemos por Grial, es decir, algo que tiene que ver con la luz, que tiene que ver con las piedras preciosas, con el oro, materiales que nos remiten a una luminosidad extrema y que, bueno, es un objeto que va a tener además propiedades curativas y además que será un objeto visionario. Estos caballeros a los que me refería recién inician cada uno una búsqueda. Y ahí se va abriendo la historia, ¿no? Sí, son exacto. distintas historias, pero, Sí. pero todos finalmente quieren encontrar el Grial. ¿Y encontrar el Grial para qué? Sí, es una pregunta buenísima, porque primero tenemos que entender que el Grial no es un objeto. Uh-huh. No hay que apropiarse del Grial. No van a buscar el Grial como el toisón de oro, por ejemplo. Uh-huh. Sino El vellocino de oro, ¿no? Perdona, el vellocino de oro. Sino que no se trata, como dice Chrétien de Troyes, cuando Perceval decide salir de la corte de Arturo, dice, y no descansaré hasta que sepa del Grial. Es decir, que la aventura del Grial de entrada se plantea como una aventura del conocimiento y para nada de la búsqueda de un objeto del que uno se tiene que apropiar. Es el conocimiento. Y un conocimiento que tendrá que ser finalmente un conocimiento visionario. A partir del Grial hay que ver. ¿Qué es lo que hay que ver? Bueno, pues como siempre en el mundo medieval lo que hay que ver es lo invisible. Y eso me recuerda a un verso del poeta francés Rimbaud en el Barco ebrio cuando dice Sí, j'ai vu, exactamente. yo vi lo que Claro. otros creyeron ver, o sea, Sí. yo vi lo que otros no habían visto. Exacto. Yo fui el vidente, yo fui el que vi. Exacto. Estos caballeros buscan convertirse en videntes de alguna manera. Absolutamente. Ese j'ai vu de Rimbaud es el que retoma Max Ernst y también se presenta a sí mismo como aquel que ha visto, entendiendo que eso que consiste en haber visto es absolutamente total. Ujú. Y cuando Gauvin, por ejemplo, se ha presentado el Grial en la corte del rey Arturo, en esta imagen aquí que tienes magnífica, ¿no? Que aparece el Grial en medio de la corte del rey Arturo, este es el principio de la queste del Santo Grial. Bueno, de pronto el Grial aparece en medio de la corte del rey Arturo y, bueno, vuelve a desaparecer. Y entonces Gauvin dice, y no dejaré de buscar hasta que vea abiertamente el Grial. Entonces, bueno, Aquí estamos delante de un misterio, estamos delante de un secreto, estamos delante de un símbolo muy poderoso. Exacto. Estas historias son todas bellísimas, entretenidísimas, fascinantes. Yo les recomiendo a los padres que nos están escuchando que lean estos textos y tal vez las adapten y les cuenten pedazos de esta historia a sus hijos. Sí. Son historias bellísimas. Tú también has escrito un libro Sí, me gustó para mucho. jóvenes. Claro, escribir un poco trozos, escenas, porque son tan potentes las imágenes que contienen estos textos que me gustó pues seleccionar unas cuantas y mostrarlas. Porque a veces, claro, el román medieval es largo y puede parecer pesado, pero esas escenas instantáneas suelen ser maravillosas. Bueno, tanto Lancelot como Galahad, como Percival y como tantos otros fueron a encontrar el Grial. Pero ¿quién pudo decir, y eso te lo voy a preguntar una vez que escuchemos este tema, encontré el Grial? Vamos a escuchar ahora una canción
de un grupo irlandés, Clannad, del álbum Bamba, Te encontraré, inspirado en música celta.
La esperanza es tu supervivencia, una cautiva senda por la que me dirijo. No importa dónde vayas, te encontraré. Así me tome mucho, mucho tiempo, no importa dónde vayas, te encontraré. Así me tarde 1000 años. Y aquí vienen unas palabras que deben venir, me imagino, de la tradición celta, Nash go Chema, Anetaja, algo así, y Anache Mowagan. Estoy con Victoria Cirlot, quien ha venido a Chile especialmente a hablar de la visión, ha escrito libros sobre ese tema y también sobre este fascinante tema de la búsqueda del Santo Grial. De hecho, mañana, viernes 10 de octubre a las 19:30, dará una conferencia con un sugestivo título, El cuidado de sí en la poética del Grial. Hoy que está tan de moda la idea del autocuidado, ¿no? Que existen tantas formas de autoayuda, libros de autoayuda. Qué interesante es ir hacia las grandes fuentes de lo más profundo de nuestra cultura occidental, europea en este caso al mito del Santo Grial, para buscar ahí algunas pistas de la autoayuda. ¿Qué es esta idea de que el cuento, el mito que cuenta, que relata, que narra la búsqueda de Lancelot, de Percival, de Galaad, de este Grial, los caballeros de la mesa redonda, qué tiene que ver eso con el cuidado de sí mismo, Victoria? Bueno, hablamos del cuidado de sí mismo en un sentido muy interior. No es tanto el cuidado del cuerpo, sino más bien el cuidado del espíritu. Es esa mirada vuelta hacia adentro, que busca comprender y poder vivir, hacer la vida posible y también saberse enfrentar con la muerte, que son los grandes temas que nos han acuciado siempre y para los cuales algunas culturas han ideado una serie de instrumentos para que el individuo pueda afrontar todo eso que se llaman las antropotecnias o las técnicas del sí, que también fueron estudiadas por Michel Foucault, el gran filósofo del Souci de Soi, y ahí veo que tienes el libro de Pierre Hadot. Eso, es que lo encontré hace poquito. Claro, libro. Es un libro excelente, y yo cuando hablo del cuidado de sí, naturalmente salgo de ese gran autor que fue Pierre Hadot. Este maravilloso autor, Pierre Hadot, ¿no, Victoria? Sí, y este libro que lo encontré hace poco en una librería, tenía otros de él, Ejercicios espirituales y filosofía antigua. Él descubre... Este es el fundamental. Este es el libro fundamental, y además Foucault conversa con Hadot, es decir, cuando Foucault a partir de los años 80 da ese brusco giro en su filosofía, se debe justamente al encuentro con Pierre Hadot y la idea de Pierre Hadot del ejercicio espiritual. O sea, los ejercicios espirituales existían ya, no sé, en Marco Aurelio, en Séneca. Estos autores entendían la filosofía como un autocuidado, ¿no? Como una manera de vida. Claro, no como hoy día, ¿no? Claro, no era esa idea de la filosofía como pura teoría, sino que era fundamentalmente como, y esta es la tesis de Hadot, era ejercicio. Ejercicio para saber vivir y saber morir. Y eso era la filosofía antigua. ¿Y en qué sentido el Grial nos da pistas o entrega el mito? Porque los mitos son muy ricos en los símbolos, ¿no? Así como los cuentos de hadas, los grandes cuentos de hadas también, de alguna manera son historias que nos refieren a este camino, a esta búsqueda interior, a esta aventura interior. ¿Qué es lo que encontramos qué pista nos da el Grial sobre el cuidado de sí mismo? Bueno, yo te diré que dentro de eso que llamamos la poética del Grial, que son todas las obras que tratan del Grial y que fundamentalmente pues sucede en Europa entre los siglos XII y XIII, como has dicho antes, ciertamente hay ahí toda una recepción de los antiguos mitos celtas, pero también, y eso es ahí donde creo que es donde sobre todo vemos el cuidado de sí, toda una integración del monasticismo, monasticismo cisterciense. ¿Qué es lo que es el monasticismo cisterciense, para quien no lo conozca? Bueno, pues la gran espiritualidad europea, la gran espiritualidad cristiana se concentra pues, en lo que es tu programa, en el desierto, los padres del desierto. Ahí está el origen del monacato, ahí está el origen, en ese retiro, en esa ruptura con respecto al río de la vida, para situarse en la orilla, como dice un gran filósofo alemán, Sloterdijk, que también ha tratado el cuidado de sí. Sí, claro. Y entonces ahí, en esa autoinsularización, que es una palabra muy bonita, en esa separación, en esa secesión, es donde la persona puede dirigir su mirada hacia el interior. Esto es lo que hicieron los monjes del desierto. Separarse para poder mirar hacia dentro y hacia su interioridad. Ellos fueron los que heredaron
el ejercicio de la filosofía antigua. El gran heredero de esa idea de la filosofía como una manera de vida y como una práctica, como un ejercicio, fue el monasticismo. Entonces, bueno, ese monasticismo, por supuesto, no acaba en la Alta Edad Media, sino que continúa, y sobre todo continúa con la gran reforma al que somete al monacato un Bernardo de Clairvaux en el siglo XII. Victoria, ¿y cómo se conecta esto con este personaje primero que vamos a ubicar quién es? ¿Quién fue este Chrétien de Troyes, fascinante escritor? No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Hoy, si yo lo supiera. Claro, pero por lo menos sabemos qué es lo que escribió, ¿no es cierto? No sabemos de su biografía, yo sé que tenemos... Nada. No hay nada, ¿no? O hay hipótesis, ¿no? Bueno, solamente sabemos que trabajó en la corte de María de Champaña, que era una de las cortes más importantes de la segunda mitad del siglo XII, que es para quien escribe el famoso Caballero de la Carreta, que tienes aquí encima. Sí. Y lo luego, vamos a mostrar acá. Sí, el Caballero de la Carreta lo escribe para la condesa María de Champaña, que era la hija de la célebre Leonor de Aquitania, y luego cambia de corte y se va a la de Felipe de Flandes, que era la corte más importante en la época. Felipe de Flandes fue el preceptor, el tutor del futuro Felipe Augusto, del primer rey de una Francia ya unificada. Y este cuento del Grial, ¿qué es lo que relata? Así en breve, si uno tuviera que contarlo casi como la sinopsis de la historia. Este cuento del Grial lo que cuenta es una aventura nueva dentro de lo que es la novela artúrica. Y esa aventura nueva consiste en que de pronto un joven que se está formando en la caballería, porque el cuento del Grial es un cuento de iniciación, es un Bildungsroman. O sea, es la idea de uno que no sabe nada de lo que es la caballería, cómo va a ir adquiriendo conocimiento de lo que es la caballería. Bueno, este proceso iniciático es el que nos muestra la novela, pero de pronto... ¿Quién es ese joven? ¿Cuál es su nombre? Perceval. Perceval, de quien tenemos aquí algunas imágenes, vamos a ver si corresponden efectivamente, son dibujos que hemos conseguido, imágenes de ese tiempo. Aquí hay otra, muy hermosa, cruzando una espada. Este es Lancelot. Este es Lancelot cruzando el puente de la espada. Ahí no me equivocamos. Esa es extraordinaria, la imagen de Lancelot cruzando el puente de la espada. Pero ahí tenemos a Perceval, ¿no? Esta es la corte del rey Arturo, exacto. Este es Perceval y esta es la corte del rey Arturo, y aquí aparece el Grial y la lanza. ¿Qué es lo que tiene este Perceval como héroe de particular, digamos? Que no sabe nada, que es un tonto, que es un simple. Y se va formando lentamente, y cuando el pobre ya se cree que sabe algo, resulta que no, porque se encuentra con el castillo del Grial y ahí se sitúa ante un espectáculo que no entiende nada, se queda callado, mudo, no se atreve a preguntar, no dice nada, y lo que ve es el Grial, la lanza de cuya punta de hierro blanco salía una gota de sangre roja. Ve el Grial de oro, piedras preciosas, que hizo empalidecer la luz de las candelas que allí había y que antes iluminaban profusamente la cámara, y no preguntó y se quedó callado porque siguió los consejos que le había dado su maestro en armas, Gorremachegort. Pero dice el narrador, se calló más de lo que convenía. Entonces ahí, ¿quién es Perceval? Perceval es el héroe mudo, el silencioso. Es el que no pregunta, ¿no? Es el Victoria, que no pregunta. ¿Y qué importancia tiene esto en el sentido de preguntar? Porque aquí ya estamos hay un término importante que es la quest. Exacto. ¿Qué significa la quest? El término francés queste viene del latín quaerere. En francés queste es buscar, pero también significa preguntar. Entonces, el Perceval es el que no pregunta. Y ahí hay un análisis muy bonito del gran Lévi-Strauss, que confrontó a Perceval con Edipo. Entonces, mientras que Edipo es el que responde a la pregunta de la esfinge, ahí aparecería la inversión de Edipo, que es Perceval, que es el que se calla ante la respuesta, que es el castillo del Grial. Si eso tuviéramos, como estamos hablando del cuidado de sí mismo, que aplicarlo, no tan burdamente, pero a la vida cotidiana, ¿qué mensaje nos está mandando este símbolo de Perceval, del que no pregunta a nosotros en nuestra propia vida? ¿Cómo lo interpretarías tú? Esa idea de la persona que su atención le falla y no comprende lo que significa un momento decisivo en la vida. Se le pasa esa oportunidad, gracias a Dios, como nos cuenta el mito, aparecen otras, puede rectificar, pero para eso necesitas una autoconciencia. Y entonces ese es todo el proceso que nos muestra la poética del Grial. Por eso es un cuidado de sí mismo. Cómo el personaje va adquiriendo conciencia de su error, de su equivocación. Es decir, esos momentos decisivos de los que tú hablas, nuestra vida está llena de ellos. El tema es que tal vez no nos hemos preparado suficientemente, no hemos tenido los maestros, no hemos tenido las experiencias, no hemos tenido las vidas anteriores, qué sé yo, para poder verlos, para poder estar atentos al mensaje que nos está enviando esa experiencia. O sea, todos
todos somos Percival de alguna manera. Todos. Y los castillos del Grial nos pasan por delante. Y hay que reconocerlos. Y si no los reconoces, pues al menos lo que tienes luego es que tener conciencia, ejercitar ese autoanálisis. En definitiva, la mirada hacia sí mismos implica un autoanálisis que no necesariamente sucede en solitario, sino que te pueden ayudar. Es bonito cuando Perceval se encuentra finalmente con el ermitaño, que es el que le va a ayudar. Y ahí, en las miniaturas de la novela artúrica, son extraordinarias cuando te muestran esa unión, ese de pronto encuentro entre el que es el ayudador y el que necesita la ayuda, el terapeuta, que en el cuento del Grial siempre es el ermitaño. Y en toda la novela artúrica es el ermitaño. hay una cita muy hermosa que tú colocas en otro libro tuyo importante, que es Figuras del Destino, Mitos y Símbolos de la Europa Medieval, editado por Editorial Siruela, que tiene varios ensayos sobre distintas figuras arquetípicas del medioevo. Y hay una cita muy hermosa en un capítulo, La aventura como forma de vida, que ya es un título sugerente de George Simmel, del libro La aventura, que dice: por más que la aventura parezca reposar en una diferencia con respecto a la vida se puede sentir en su totalidad como una aventura. Esta idea a mí me parece que sí puede ser interesante para quienes nos escuchan. Yo siempre digo, la vida no es un guión hecho, la vida es una aventura. Claro. A ver, ¿qué significa que la vida sea una aventura y que en el fondo todas nuestras vidas puedan ser, hasta las vidas aparentemente más rutinarias y grises, entre comillas, puedan ser la búsqueda de un grial? La aventura en pos de un grial. El concepto aventura es muy interesante porque viene del latín adventum, es aquello que te acontece. Y el salir a la aventura del caballero cortesano o de la novela artúrica, lo que implica es que ese personaje sale fuera y es capaz de aceptar todo aquello que le adviene. Uh-huh. Eso es lo maravilloso de lo que significa, es decir, salir a la aventura. La aventura, más que un acto de voluntad, es un acto de espera, de estar atento a que algo advenga. O sea, exactamente es eso. Es decir, en lugar de sobreponer tu voluntad al mundo, no, tú simplemente esperas aquello que te ofrece el mundo y vas respondiendo a medida que te van surgiendo cosas, ¿no? Y esa es la capacidad de aceptar, que debe tener el caballero que se someta a la aventura, porque en realidad es someterse a la aventura. También implica el concepto aventura, también implica el concepto, la idea de azar, ¿no? Y este azar se contrapone al sentido del hecho que haya azar. Significa que no hay sentido. Pienso en lo surrealista, pienso en el azar objetivo. El azar objetivo. A ver, hablemos un poco de ese tema fascinante que es el azar y el sentido de la vida. Siempre nosotros sentimos en la vida de alguna manera que hay algo de azar total. Claro. Un azar que podría llevarnos al sinsentido. Pero hay otro azar que nos puede conectar con el sentido. A ver, ¿cómo es eso? Naturalmente. Sí, la idea del azar como aquello arbitrario, caprichoso, pero también la idea del azar como aquello inesperado por ti, pero que sin embargo corresponde a un diseño. Corresponde a una figura, a lo que aquí llamaba yo la figura del destino, ¿no? Que es la idea de Bretón. Cuando Bretón habla del azar objetivo, es porque de pronto, inesperada e insospechadamente, sale algo que está absolutamente dotado de destino. ¿De acuerdo? Cuando a Max Ernst le preguntaron, ¿es usted un profeta? Dijo, no, yo solo creo en el azar objetivo. Uh-huh. Pero bueno, era en lenguaje laico, finalmente, la aceptación de que todo tiene un sentido. Estoy conversando con Victoria Cirlot. Después, Victoria Cirlot es una apasionada del mundo medieval. Ha escrito varios libros muy significativos, entre otros el que acabo de citar, Figuras del Destino, Mitos y Símbolos. Ha dirigido o dirige una colección. La colección El Árbol del Paraíso de la editorial Siruela. De la editorial Siruela, que es un sello importante que ha editado libros fundamentales y que nos ha permitido acceder a esta fuente maravillosa del gran mito del Grial. Y ustedes, radiovidentes, pueden enviarnos sus preguntas. Pueden entrar en nuestro Twitter, pueden entrar en otro canal.cl, entrar en el programa El Desierto Florece, que se está transmitiendo vía streaming directamente también por internet. Y pueden preguntarle a Victoria hacerle preguntas sobre el fascinante mundo del que estamos conversando. Y en el próximo, nos preparamos, casi tengo los caballos listos acá con Victoria, vamos a tomar unos caballos como Lancelot de Cooper y nos vamos a internar en el bosque. Así que vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos en el desierto, pero en el desierto florido. Y estamos preparados. Tengo 2 caballos bastante buenos, son 2 caballos
chilenos, no sé si de crianza o no, Victoria, y le voy a pedir a nuestra invitada de hoy, que es profesora, catedrática, experta en literatura medieval, experta en el tema del rey Arturo, a que entremos en el espacio de las pruebas, en el bosque. Siempre en estas historias de caballeros aparece el bosque, ¿no? Y de hecho frente a nosotros tenemos un bosque, nos vamos a bajar del caballo y vamos a tratar de caminar por este bosque. Vamos entrando, ustedes van a cerrar los ojos y nos van a acompañar. Y lo primero que te quiero preguntar, ya que estamos adentro del bosque, Victoria, es ¿por qué siempre aparece un bosque en estas historias? En gran parte de esta historia y estos mitos, en donde hay búsqueda, donde hay aventura. Sí, el bosque dentro de la novela artúrica es el lugar al que el caballero accede en soledad. Es el lugar en que el caballero va errante y siempre solo. Es un lugar que se opone a la corte de Arturo, que sería el lugar de la civilización, de la cultura, de la comunidad, de la sociabilidad, de la conversación, etc. Frente, en cambio, al bosque. Yo creo que el bosque es, como decía Foucault, un heterotopos. Foucault dio una conferencia magnífica sobre los lugares otros. Y, por ejemplo, decía lugares otros. Los burdeles, las bibliotecas, los cementerios. Era impresionante la lista de esa ¿Por qué lugares heterotopía. otros? ¿En qué sentido Lugares otros porque no son los lugares de la vida cotidiana, sino que son lugares en donde tú te retiras. Hay como una especie de ruptura con respecto a la vida en sociedad y ahí estás solo. Y ese es, y dentro de la novela artúrica se imaginó que ese es el lugar por donde el caballero tenía que transitar justamente para estar en esa soledad a través de la cual se iba a formar. Porque finalmente de lo que trata la novela artúrica es de la formación caballeresca. Pensemos que es un momento, el siglo XII, una época, no un momento, sino toda una época histórica, en que aparece la noción de individuo, interesa el individuo, frente a las culturas, a la Europa alto medieval, en donde el arcaísmo impide la consideración de ese personaje. O sea, el individuo está perdido en una comunidad. Está o en totalmente todo, integrado colectivo. en una totalidad, exacto, en el linaje y es solamente un elemento dentro de un linaje, dentro de un clan. Y ese clan a su vez es un elemento dentro de la comunidad mucho más amplia y así sucesivamente. No tiene sentido el individuo solo. Tenemos una imagen muy bella Sí. y estamos en el bosque y vamos a ver este bosque en donde estamos adentro con Victoria. Y quiero que me hables de esta imagen que ustedes pueden ver a través de otrocanal.cl gracias a nuestro partner MediaStream que permite que este programa no solamente sea escuchado sino visto. ¿Qué cuadro es ese tan hermoso que tenemos frente a nosotros? Ese cuadro es el Albrecht Alldorfer, lo pintó Alldorfer, un pintor alemán, coetáneo de Dürer y muy cercano a Albrecht Dürer, y es la representación de un bosque en una espesura como pocas veces la he encontrado, porque cuando se describe el bosque, que se describe muy poco, pero siempre se habla de sus cualidades. En la novela artúrica se habla de que es denso, espeso. Calcidio, que tradujo el Timeo de Platón, identifica silva, que es un término que es perfectamente traducible por bosque, con hyle, es decir, materia. O sea que realmente, dentro de una perspectiva simbólica, incluso podríamos decir alquímica, la entrada del caballero en el bosque es la entrada en la materia. Esto es interesante, tiene que ver con el bosque céltico, ¿no? Sí. En los celtas ese lugar. Y tiene que ver, tú lo cuentas en este libro que yo acabo de citar, que es Las figuras del destino, mitos y símbolos, que el bosque es un lugar alquímico, el lugar del nigredo. De la transformación. ¿Por qué la alquimia es relevante en el tema que estamos tocando, que es por lo demás el cuidado de sí, la búsqueda del grial, la entrada en el bosque, etcétera? Bueno, porque la alquimia, yo creo que mejor que nada, ha explicado a través de los símbolos cromáticos y en fin, y de muchos otros, ha explicado esa transformación del individuo. Claro, la transformación, porque lo que plantea la alquimia es un proceso de transformación y lo que busca el cuidado de sí es la transformación. Estoy con Victoria Cirlot, estamos adentro de un bosque con ustedes, queridos radiovidentes. Estamos en el espacio de la incertidumbre y del riesgo, el bosque. ¿Es de alguna manera el bosque el reino del alma? ¿Es tal vez lo más profundo de nuestra propia alma? ¿Está simbolizado, expresado míticamente en el bosque? Sí, yo creo que sí. En este cuadro que tenemos aquí de Alldorfer es bonito porque ya se divisa la salida del bosque y aparece en el fondo una montaña azulada
Y si nos detenemos, y hay que aguzar mucho la vista, porque casi no se ve, pero este caballero que está a punto de salir del bosque acaba de matar al dragón, que está ahí abajo, y casi confundido con el verde del bosque, con esa materia, porque naturalmente el dragón es la materia. Eso que el caballero está a punto ya, desde un punto de vista alquímico, el caballero de Aldorfer es el que ya va a salir del anigredo. Los niños tienden a dibujar muchos dinosaurios, pero también dragones, por lo menos mis hijos. Y aparece y se fascinan con la figura del dragón. Yo tengo un hijo que es Mateo, que dibuja y dibuja y dibuja dragones. Claro. A ver, ¿por qué esa figura toca tanto a un niño? ¿Es porque es un símbolo operante en el inconsciente, como diría, en el inconsciente colectivo, como diría Jung? A ver, ¿qué símbolo, qué hay detrás de esa imagen del dragón en el mismo tema que estamos hablando de la aventura de la vida, la búsqueda del grial? ¿Qué puede simbolizar el dragón? Bueno, yo creo que el dragón es un símbolo, es un animal que es total, porque acoge todos los elementos, tanto la tierra por su carácter reptil, como el aire por sus alas, como el fuego que lanza por la boca, el agua porque siempre habita en lugares pantanosos, y ese carácter total que tiene como en tanto que animal, yo creo que resulta fascinante, porque ves esa conjunción extraña de todos los elementos y al mismo tiempo amenazadores, pero también, bueno, ¿qué hay que hacer con el dragón finalmente? Entonces, bueno, nosotros dentro de la cultura occidental siempre hemos visto que al dragón se le mata a través pues, de la leyenda de San Jorge, que es una de las más representativas. San Jorge y el dragón, sí. San Jorge y el dragón, ¿no? Y además, matar al dragón porque detrás está la princesa, que hay que liberarla. ¿Y la princesa es el alma, el ánima? Diría Jung, ¿qué es esa princesa? Claro, la princesa que está ahí siempre, como en los Uccello maravillosos, que aparece la princesa al lado del caballero. En el caso de Aldorfer no, está el caballero solo. ¿El dragón quién es? El dragón, el guardián del tesoro, porque es el que guarda el tesoro de la cueva. Y bueno, hay que matarlo para lograr el tesoro que tiene el dragón. Hay que bañarse con la sangre del dragón, como hace Sigfrido. Bueno, y ahí aparecen todos los mitos que van dando vueltas a las historias, una y otra vez variantes, miles de variantes, pero bueno, finalmente todas ellas nos remiten a la idea, claro, desde un punto de vista junguiano, que el dragón es aquello que tenemos que integrar en realidad. Victoria, estamos en el bosque, hemos dejado nuestros caballos, veo que está un poco nublado. Hay nubes, un poco claro, un poco nublado, como este tema de John Dowland interpretado por Sting. John Dowland es un compositor renacentista inglés y el tema es claro o nublado. Clear or cloudy, sweet as April shouting, smooth or frowning, soft as a face to me. Pleased or smiling, like mild May or flowering, when skies blue silk and meadows carpets be. Her speech as notes of that night bird that singeth, who thought sweet, yet trodden notes outringeth. Her speech as notes of that night bird that singeth, who thought sweet, yet trodden notes outringeth. Her grace like June when earth and trees be trimmed in best a child of complete beauty's height. Her love again, like summer's days be dimmed with little clouds of doubtful constant faith. Her trust, her doubt, like rain and heat in skies, gently thundering she, lightning to mine eyes. Her trust, her doubt, like rain and heat in skies, gently thundering she, lightning to mine eyes. Sweet summer spring that breatheth life and growing, in weeds as into healing herbs and flowers. See
days of service, divers sorts of sowing, some happy seeming and some being yours. Rain on your herbs and flies that truly serve, and let your weeds like dew and Julie stop. Rain on your herbs and flies that truly serve, and let your weeds like dew and Julie stop. Estamos en un bosque, se escuchan ahí los pájaros, el ruiseñor puede tal vez escucharse. Estoy muy bien acompañado, por suerte no estoy perdido y solo en el bosque como suele sucederle a los caballeros. Y estoy en el camino en que todos estamos, en la aventura de la vida, en la quest, en la búsqueda. La búsqueda de Perceval, la búsqueda de Galahad, la búsqueda de Lancelot, la búsqueda del Grial. El cuidado de sí mismo en la poética del Grial es la conferencia que mañana dará Victoria Cirlot en el Mavi. Pueden entrar a mavi.cl a las 19:30. Recomiendo particularmente esa charla. Con Victoria hemos conversado otras veces ya en el programa Una Belleza Nueva, que ustedes pueden ver y revisitar en otro canal.cl, pero está conmigo ahora en directo y desde un bosque, transmitiendo para todo el país. Y nos han llegado preguntas de los radiovidentes, Victoria, sobre los temas que estamos hablando. Por ejemplo, recién hablábamos de Perceval, ese niño, ese que parte en la escena maravillosa, ¿no?, en el Conte de Grial de Chrétien de Troyes, que está con su madre, que lo tiene sobreprotegido como todas las madres, le ha mentido un poco, lo ha ocultado del mundo, pero ve aparecer, ¿no es cierto?, a varios caballeros cabalgando con todas sus lanzas, sus escudos relucientes, y él queda deslumbrado y lo único que quiere es ser caballero, ¿no? Y ahí comienza la historia de Perceval, y tú nos contabas recién que Perceval es el que no hace la pregunta en el momento decisivo. Somos todos nosotros, cuando no somos capaces de ver aquello, el Grial, el castillo Grial que está al lado de nosotros, pero no lo vemos. Y la pregunta que hace, por ejemplo, Cristóbal Córdoba hace 7-10 minutos atrás, a través del Twitter de otrocanal.cl, te pregunta a ti, Victoria, ¿cómo explica que siendo todos Perceval, nadie sepa que lo es? Incluso lanza una pregunta inquietante. ¿Hay ocultismo y manos negras que nos lo impiden? Sí, claro, que nos lo impiden. Nosotros mismos nos lo impedimos. Nosotros por somos supuesto. Bueno, yo creo que en el sentido de que somos todos Perceval o Parsifal, o según lo pronunciemos en inglés, en alemán o en francés, ¿no? Pero sí, todos, en el sentido de que a todos nos pueden pasar momentos y que no reconozcamos, como le pasa a Perceval en el Castillo del Grial, que ese es un momento decisivo y que tiene que actuar. Eso sí, que en efecto nos pasa a todos. No tanto que todos seamos Perceval, porque Perceval es un arquetipo y hay otros, como por ejemplo Lancelot, como por ejemplo Tristán. A eso le llamé yo figuras del destino, figuras diferentes, hay formas diferentes. Entonces no somos todos estrictamente Perceval, pero sí a todos nos puede llegar el Castillo del Grial y no atender a la pregunta, no estar atentos. ¿Y las manos negras no pueden ser, Victoria, tal vez los elementos que forman parte de nuestro mundo hoy día? Sí, que nos hacen estar evadirnos. Distraídos, estamos todo el día distraídos. Estamos hipercomunicados, pero distraídos. No hay atención. Yo creo que el gran problema que plantea Chrétien de Troyes es el problema de la atención, estar desatentos. Y nuestro mundo, que está abarrotado de cosas, de información, nos está exigiendo cada día momentos de detención y de reflexión, de mirada hacia adentro y de atención, que es la gran virtud. Lo decía Simone Weil y tenía razón. La atención es la gran virtud. Milagrito Flores Bell, que nos escribe desde Londres, nos escucha y nos ve a través de otrocanal.cl, nos dice: Anam, cara amigos. Anam cara es una expresión del idioma gaélico, la lengua celta de Irlanda, aunque también existen el gaélico escocés y el gaélico manés de la isla de Man. Anam significa alma y cara significa amigo, así que decir Anam cara es decir alma gemela, amigo íntimo, amigo del alma. Muchas gracias, Milagrito. Un saludo a esas tierras célticas conectadas ahora a través de internet, por las que sentimos nostalgia inmensa. La pregunta de Joaquín Martel, que es la pregunta del millón, pero que podemos responderla o tratar de buscarle alguna arista que sea interesante. De alguna manera pregunta entonces, ¿el Santo Grial, ese que buscan los caballeros de la mesa redonda, vive dentro de cada uno, Victoria? Sí, yo creo que sí.
por supuesto. No nos acordamos. Antes hablábamos de la búsqueda y del encuentro. San Agustín decía, te busco porque te he encontrado. Entonces, bueno, de algún modo, el grial es eso que hemos perdido. Es como el cuento de la perla maravilloso dentro de la tradición gnóstica. Nos hemos olvidado que está dentro de nosotros. Y por eso lo buscamos, pero lo buscamos porque lo hemos encontrado, porque lo conocemos. Y Tú decías recién, a propósito de buscarlo, la noción de aventura. Nosotros tenemos asociada la aventura más bien a la idea tal vez que viene de Odiseo. Bueno, porque es un gran modelo de aventura. Un gran modelo de aventura. Por Este supuesto. modelo es distinto al modelo Sí. del Grial, la Odisea. Claro, la Odisea es un regreso, es el Nostos. Mientras que en la novela artúrica no hay la idea de retornar, sino que hay la idea de salir fuera. Y el retorno no es algo importante, sino que lo decisivo, el acento está puesto en ese abandonar la corte para internarse en el bosque y esa salida que no se sabe si tiene retorno o no. Uno de los personajes, uno de los arquetipos de la búsqueda del Santo Grial es el queridísimo, entrañable, memorable Lancelot, que ha despertado todas las imaginaciones. Sí, hay una todas. historia romántica, Total. ese triángulo amoroso Tremendo. dramático y trágico con el rey Arturo, ¿no? Sí. Este Lancelot que se enamora sin querer enamorarse, no puede no enamorarse, ¿no? Hay algo de algo Sí. trágico como la historia de Tristán y Isolda. Se Tremendo, enamora de la sí, mujer sí. de su rey Arturo, de Ginebra. Sí, claro. No, la espada que le colocan entre ellos dos. Algunos vieron la película Excalibur. Tengo una Sí, imagen aquí exacto. de Ginebra me parece que Ginebra con Sí. Lancelot. Porque es ella la que le inviste caballero. Este es el momento de la investidura caballeresca. Y tengo esta otra de Lancelot cruzando un riachuelo. No, el puente de la espada. El puente de la espada. Encima de unas aguas turbulentas y terribles, el puente de la espada, y cruzar el puente de la espada significa llegar al reino de Gorre, que es donde está raptada la reina Ginebra. Y tiene que cruzar la espada, es decir, un paso imposible, una simple gade. Es el paso al otro mundo. Lancelot es un personaje que una de sus características es tiene una cierta melancolía, un poco como que anticipa Hamlet, ¿no? Mucho. Es un personaje Duda, además. duda. Duda siempre, siempre. Y se va a enfrentar a un símbolo muy extraño que es la carreta. Y por eso es la historia del caballero de la carreta que tengo aquí en mis manos, de Chrétien de Troyes. ¿Qué es lo que es esto de la historia del caballero de la carreta, Victoria? Bueno, es de nuevo un invento de Chrétien. Fíjate cómo construye emblemas. El cuento del grial, es él el que se inventa el grial. Porque la palabra, como decíamos antes, pues es inexistente. Aquí la carreta de nuevo vuelve a ser un emblema. Entonces imagina una situación absolutamente impensable, que es de pronto un caballero que se ha quedado sin caballo, se encuentra con una carreta y entonces ahí Chrétien te cuenta que la carreta es el objeto más infamante del momento porque ahí llevan asesinos y a ladrones, y un enano que está sobre la carreta le dice, mira, si tú quieres saber qué se ha hecho de Nuestra Señora la Reina, te tienes que subir a la carreta. Y ahí nos encontramos ante un Lancelot que como Cristo, y se ha comparado, porque los dos héroes lo que van a estar es expuestos al objeto infamante, la cruz y la carreta, y con el momento de duda, porque entonces Lancelot duda, no sabe qué hacer, si subir o no subir. Ahí está el tema del sacrificio, ¿no? Sí, naturalmente. Y ahí usamos el título de la película del gran director ruso Andrei Sí, Tarkovsky, Tarkovsky. que hablaba de que una de las características de nuestra civilización occidental es que perdió el sentido del sacrificio, ¿no? Y que al perder ese sentido perdió lo más esencial, que la Claro. funda. A ver, hablábamos recién de cómo descubríamos que todos éramos Percival. ¿En qué sentido todos podemos ser o no Lancelot? También porque son figuras arquetipales y aunque no seamos puramente esa figura, porque esa no existe sino en la imaginación, tenemos aspectos. ¿Qué es lo que hace Lancelot? Renunciar radicalmente a todo lo que es propio de él, que es su caballo, que es lo que le hace ser caballero, y cambiarlo por ese objeto infamante, porque necesita llegar a ver a la reina Ginebra, ¿no? Necesita recuperar a la reina Ginebra. Ese sentimiento de renuncia, de sacrificio, porque en realidad se trata de sacrificio, en efecto, parece que lo hemos perdido en nuestra cultura, como si todo fuera gratis, ¿no? Y no comprendemos que es necesario el sacrificio. Lancelot no encuentra el grial. No. Parsifal Nunca. no encuentra el grial. Pero hay uno que parece que encuentra el grial. ¿Quién de todos los caballeros finalmente se encuentra con el grial? Galad. Galad. Y tengo una imagen acá que vamos a Preciosa, mostrarle sí, a los radiovidentes. Es de Rossetti, ¿no? De Rossetti, ¿no? ¿Quién es Galad? Brevemente, Victoria. Galad es el hijo de Lancelot. Ujú, sí. Lo que no pudo ser Lancelot lo será Galad. Ujú. Claramente se manifiesta así en la novela. En las analogías simbólicas, que nunca faltan,
en la novela medieval, Lancelot representa el Antiguo Testamento, es la antigua ley, Galat es la nueva, es figura de Cristo. Lo cual no significa que se confundiera con Cristo, ni mucho menos, ¿eh? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo logra él acceder en la historia? Mediante el ejercicio y la superación. ¿Y dónde llega? ¿Se encuentra con la copa? Mira qué pasa ahí en ese momento. Eso no nos lo dice nadie porque no se puede decir. A ver. Es inefable completamente. Cuando finalmente llega al palacio espiritual de Sarraz, le enseñan la copa y entonces le dicen, ahora vas a ver eso que tanto has deseado ver. Esa es la visión abierta. Entonces Galat mira en el interior de la copa, no hay nadie que nos describa lo que ve Galat dentro de la copa, no hay ni una sola miniatura que te muestre lo que vio Galat dentro de la copa. Esa es la visión total, la visión abierta, y en ese momento Galat muere. ¿Por qué muere Galat? Porque dentro de la vida como ejercicio, el momento supremo es la muerte, es la autorrealización magnífica, como nos enseña Sócrates o Cristo. Es el momento superior de la realización de esa vida como ejercicio. Es ahí, porque es ahí donde se muestra que el héroe sabe afrontar absolutamente la muerte. De alguna manera, tú que has estudiado a Jung, yo sé, y has hecho un seminario también, me parece, en un doctorado Sí. sobre el libro rojo, del Sí. que hemos hablado antes con Bernardo Nantes, aquí en este mismo programa, que es amigo tuyo, Sí. hace unos meses atrás. ¿Tú podrías decirnos, o podríamos adelantar sin querer reducir el símbolo, porque el símbolo está abierto y tiene muchas lecturas, que el grial es un poco la individuación lograda, es decir, ese claro. self del que habla Jung, que logra integrar lo oscuro, lo luminoso, lo irracional, lo racional, el inconsciente, el consciente? ¿Es el grial esa mismidad lograda, esa individuación lograda? Sí, dentro del lenguaje, por ejemplo, místico, podríamos decir que el grial es la chispita que decía el maestro Eckhart, la Fünklein, que todos tenemos en nuestra alma. Eso que hemos perdido o que no nos acordamos que lo tenemos y lo tenemos que recuperar, lo tenemos que encontrar. Es la parte divina del ser humano. Quedaron muchos temas en el tintero, el tema de la compasión, cómo a través, por ejemplo, de una versión más alemana, Sí. Parsifal va a aportar a la búsqueda del grial la compasión. Quien quiera profundizar en esto tiene que ir mañana, se ha interesado por este tema, a la conferencia que va a dar Victoria del cuidado de sí en la poética del grial, a las 19:30, mañana viernes 10 de octubre, en el Mavi, ahí en el barrio Las Tarrias, consultas en el mavi.cl. Tanto Lancelot como Percival como Galahad son todos personajes que se salen de la corte, son personajes extravagantes que rompen. Sí. El que inicia la aventura tiene que romper con Sí, algo, ¿no? y eso es muy bonito como Chrétien lo entendió, que los objetivos superiores no pueden lograrse a través de un comportamiento que se ajuste a las normas sociales. A la rutina, a la rutina. ortodoxia, Exacto. a lo ya dicho, al guión. La vida es una aventura. Y entre los personajes que tienen que romper también, que tienen que hacer un sacrificio, que van a sufrir, igual que los Caballeros del Grial, está el inolvidable Tristán de Tristán y Isolda, que yo sé que es un personaje entrañable para Entrañable, ti. Tengo sí. aquí la imagen de Tristán y Así es. Isolda. Y nos vamos a despedir de este programa escuchando la música de la abertura de Tristán y Isolda de Wagner. ¡Qué maravilla! Para que quedemos realmente Ya. adentro de ese espacio sagrado de lo que hemos hablado. Brevemente, ¿quién es Tristán para ti, Victoria? Tristán más que Lancelot, Tristán es el amante. El amante. El amante fascinado por la mujer solar que es Iseo, que es la rubia, por eso es la rubia. Tristán es un héroe lunar. Esto lo vio muy bien Michel Cazenave. ¿Y qué de nosotros puede ser Tristán? ¿En qué momento podemos ser Tristán nosotros mismos? Ese día me resulta muy difícil de responder. Lo vamos a dejar abierto. Lo vamos entonces. a dejar abierto para la próxima. Vamos a invitar a los radiovidentes que lean la historia de Tristán y Eso Isolda, mismo. que busquen el libro de Victoria Cirlot, Figuras del Destino, y nos vamos con Wagner, nos sumergimos en esta abertura extraordinaria. Maravillosa. Muchas gracias, Victoria, por estar en Chile y acá con nosotros en Muchas el gracias Desierto a ti, Florece. Cristian, que siempre es un placer. Y nos encontramos el próximo jueves a la misma hora y el domingo en repetición.
En 7 días más, Christian Barken nos invitará nuevamente a escuchar y mirar el mundo con otros ojos para seguir caminando ligeros de equipaje. El desierto florece. A las 11 de la mañana y en repetición todos los domingos a la misma hora. A la nueva Oasis 102.1